Muy buenas noches, queridos hermanos. Un abrazo fuerte en Cristo y María. Esto es Razón de Fe. Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Jonathan Luque. Estamos muy contentos de tenerlo. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. De hecho, como te comentaba hasta hace un momento, un poco honrado de que me hayas invitado después de invitar pues a Frank Morera, a Fray Nelson Medina. Es como que un orgullo, un honor ser contado para participar en este programa. Ay, un honor para nosotros tenerte, Jonathan. Un honor grandísimo para nosotros. Bueno, ¿te parece si empezamos con una pequeña oración? Claro, perfecto. ¿Okay? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, gracias infinitas por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias por ese amor tan grande que tienes por nosotros. Te pedimos que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, que nuestra conversación dé fruto en abundancia, y te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cada miembro de la Iglesia que ha podido experimentar el inmenso amor de Dios, escucha en su corazón la voz del Maestro que pide hacer discípulos a todas las gentes. Nuestro invitado especial del día de hoy no pudo resistirse al llamado del Señor y viene realizando una labor de evangelización maravillosa en las redes sociales. Bienvenido, Jonathan Luque, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por tenerme en su programa. Cuéntanos, Jonathan, un poquito acerca de ti. ¿Siempre fuiste católico? De hecho, sí, nací en un hogar católico, pero mis primeros recuerdos de mi vivencia como católico probablemente sea participando de algunas procesiones a las cuales me llevaba mi familia cuando yo era todavía niño. Pero viendo las cosas un poco en retrospectiva, me doy cuenta que en un principio la fe que se vivía en mi hogar era un poco de costumbre, ¿no? O sea, de hecho, me bautizaron siendo bebé, hice mi primera comunión a los 10 años, mi confirmación a los 15, pero no es que yo en un principio haya tenido una relación muy profunda con mi fe, era básicamente el cumplimiento, lo que tocaba a cierta edad y ya, ¿no? No fue sino hasta probablemente mis 19 años cuando un poco influenciado por cierta prédica que me daban algunos familiares protestantes, comencé a investigar, a indagar más en la fe católica, en cuestiones sobre todo de apologética católica, que comencé a tomar mi fe más en serio, ¿no? Y bueno, las cosas han desembocado pues a que en algún momento, hace ya 10 años, comencé el apostolado de miembros católicos y gracias a Dios pues ahora persevero en la Iglesia Católica, ya de manera Qué, más consciente. qué interesante, porque me dices que por tus familiares que eran protestantes, o sea, Uh -huh. no te fuiste por ese lado, sino que investigaste más sobre la fe católica. Sí, de hecho, eh, la, y lo digo con un poco de, no sé si de vergüenza, es que yo, a pesar de haber hecho mi primera comunión a los 10 años y mi confirmación a los 15 años, nunca tuve una formación cristiana muy sólida que digamos. Por eso, a los pocos años después, probablemente a los 16, 17 años, cuando un familiar mío, un tío muy cercano, evangélico de una iglesia pentecostal, comenzó a instruirme en su doctrina a la vez que me enseñaba a tocar algunos instrumentos musicales. Me gusta mucho tocar la guitarra, ¿no? Y por ese lado un poco aprovechaba mi familia protestante para darme un poco de su prédica. Ah, Eh, es que inconscientemente fui asimilando ciertas doctrinas protestantes como verdades, ¿no? La crítica al tema de las imágenes, la crítica a la veneración a María, a la Santísima Virgen María, la crítica al papado y todas esas cosas. Pero algo en mí me decía que si, básicamente que yo no podía aceptar solamente la versión de mis familiares protestantes, tenía que contrastarlo con la versión católica, ¿no? Y es ahí que comienzo a investigar en básicamente el catecismo, documentos de la iglesia, me topé con muy buenas páginas de apologética católica, excelentes testimonios como los de Frank Morera, que por cierto has entrevistado hace poco,
Fernando Casanova, los libros de Scott Hahn y todas estas cosas fueron haciendo en mí que pueda contrastar, ¿no? La doctrina protestante con la doctrina católica y eventualmente me optara por la opción católica que definitivamente es la que más, desde el punto de vista teórico, es la que más se aproxima a lo que Cristo nos quiso revelar, pero ya siendo más realistas, pues es la única verdad que Cristo nos quiso revelar a través de su iglesia, ¿no? Entonces, de esa manera he llegado a perseverar en la iglesia católica. Qué interesante, de verdad, porque normalmente la gente pues escucha un poco de críticas y ya, se hace simplemente protestante. Y eso es algo que más o menos le pasó a mi familia, ¿no? Por eso que yo te quería preguntar una cosita, porque yo normalmente no tenía mucho conocimiento sobre la iglesia pues en Perú, porque cuando yo estaba en Perú yo no era católica, ¿no? Si bien es cierto, hice mi primera comunión, me bauticé, pero fue por cosas del colegio, ¿no? Pero no era, yo seguía yendo a mi iglesia evangélica. ¿Cómo es la iglesia en Perú? Porque como no siento que he sido parte de ella, ¿no? Y también vi hace un año un video que me dejó un poquito preocupada, que fue el tema de que el arzobispo no le dio, no permitió darle la comunión a un joven cuando se arrodilló. Y eso como que, ¿por qué crees que pasan ese tipo de cosas? Eso es un tema un Un poco poquito espinoso. controversial. Sí. Sí, pero podemos hablar al respecto sin problema. Durante probablemente 10, 15 años, la iglesia de Lima tuvo como arzobispo a Monseñor Juan Luis Cipriani, que bueno, fue hecho cardenal por San Juan Pablo II. Un muy buen obispo, un muy buen cardenal. Se esmeró bastante en temas de vocaciones, fomentaba mucho las vocaciones entre los sacerdotes, ¿no? Y actualmente tenemos un arzobispo que tiene otra dinámica, es tal vez un poco más cercano a los jóvenes, un poco más pastoral, ¿no? Por ahí hay algunas cuestiones doctrinales a las que no les presta mucha importancia, porque prefiere en estos momentos optar por lo pastoral, pero dentro de todo la fe de los fieles, yo creo que es una fe bastante viva, independientemente de los pastores que nos toque tener, ¿no? Por ejemplo, durante toda esta pandemia, uno hubiese pensado que muchas de las personas iban a abandonar un poco la fe, iban a abandonar un poco las tradiciones religiosas que teníamos debido al golpe que significó para muchos todo esto que nos ha tocado vivir en estos años, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que estamos en el mes de octubre, justo al Perú lo conocemos, nosotros le llamamos a octubre el mes morado, el mes del Señor de los Milagros, y de nuevo tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de tener la procesión del Señor de los Milagros, la más grande del Perú. No estoy seguro si la más grande de América o la más grande del mundo, pero es increíble cómo, a pesar de haber tenido tanto tiempo la prohibición o la restricción de poder vivir nuestra fe y nuestra devoción al Señor de los Milagros, a pesar de todo eso, ahora que hemos tenido de nuevo la oportunidad de retomar esa actividad, pues la respuesta ha sido increíble. Un mar de gente se ha vuelto a congregar para venerar al Señor de los Milagros y eso es hermoso, ¿no? Increíble. Sí, eso es bastante hermoso. Sí, vi las Lamentablemente, imágenes. cuando yo era adolescente, no me tocó, no me tocó vivir esa realidad, no me tocó conocerla de cerca, ¿no? Entonces, en esa etapa para mí fue más fuerte la prédica de mis familiares protestantes, que en algún momento me hizo tambalear, pero bueno, gracias a Dios su verdad me conquistó de alguna manera y por eso estoy aquí. Qué lindo, sí. Y yo, justamente hablando un poquito más del Señor de los Milagros, ¿nos cuentas un poquito más o menos, por si hay gente que no es peruana y que no conoce mucho del Señor de los Milagros? Básicamente, el Señor de los Milagros es una devoción muy antigua en el Perú. Data por ahí del siglo XVII, XVI, siglo XVI más o menos, ¿no? La historia nos cuenta que dentro de un grupo de esclavos africanos en el Perú, uno de ellos pintó la imagen de Jesús crucificado
en un muro, en lo que ahora sería el centro de Lima. Esta imagen de Jesús la hizo curiosamente con rasgos de un hombre moreno, ¿no? Un Cristo moreno. Y esa imagen perdura hasta hoy, sigue ahí intacta, a pesar de que hemos en el Perú padecido muchos terremotos. De hecho, en un terremoto, no recuerdo ahora el año, yo soy malo para las fechas, eh, toda la casa, todo el lugar donde estaba pintado este Cristo moreno se destruyó, pero la imagen quedó intacta. Y es por eso que alrededor de esta imagen se construye una capilla, que es la actual iglesia o santuario del Señor de los Milagros, que es un lugar de peregrinación para todo católico limeño. Todos en algún momento hemos ido a venerar la imagen del Señor de los Milagros. Y, y es una imagen a la cual todos los peruanos le tenemos mucho cariño, tanto así que genera pues esta enorme procesión, ¿no? No tengo forma ahorita de mostrar las imágenes, pero... En tu página está, yo las vi. Sí, sí, sí. Es increíble la cantidad de gente que se congrega para venir al Señor de los Milagros, ¿no? Sí, y tú crees, justamente eso estaba pensando, porque voy a ser de abogada del diablo ahora, un poquito, pero yo veo mucha devoción, ¿cierto? Veo mucha devoción, un mar de gente, y lo cual me llena de emoción y de orgullo, de verdad que sí. Sin embargo, veo como un tipo doble moral y no sé si es un tipo medio de superstición. ¿Tú crees que es verdaderamente como fe verdadera, como que se expresa una fe verdadera en la iglesia o que es más un tipo de, no sé, como de superstición? ¿Qué crees tú? Uh-huh. A ver, yo creo que todos tenemos un proceso en nuestra vida de fe, ¿no? Yo creo que muchas personas de las que se acercan a la imagen del Señor de los Milagros lo hacen con una sana devoción, porque le piden algo a nuestro Dios a través de esta imagen. Pero curiosamente son más las personas que van a agradecer algún favor, algún milagro del Señor a través de esta imagen. Eso es algo muy curioso. Cuando uno camina entre las personas que están en la procesión y le preguntan, ¿por qué estás aquí? Muy pocos son los que dicen, vengo a pedir algo, vengo a pedir lo otro. La gran mayoría dice, vengo a agradecerle al Señor porque me concedió este favor, porque curó a mi familiar en una enfermedad, porque me salvó de esto, porque me dio trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor va trabajando por allí. Tal vez permite que las personas pasen por ciertas circunstancias y que esas circunstancias los lleven a encontrarse con Él a través de esta devoción. Entonces, no podemos negar que hay mucha superstición. De hecho, algo que a mí muchas veces me enfada es que a las afueras de la iglesia de las Nazarenas, donde está esta bendita imagen, hay muchos negocios de brujería y santería y esas cosas, ¿no? Oh. Que aprovechan el tema de las imágenes sagradas que la gran mayoría de personas que se acercan a esta iglesia quiere pues, llevarse un recuerdo, una imagen del Señor de los Milagros, un cirio, una vela, algo para de alguna manera prolongar esta devoción en sus hogares, ¿no? Y hay mucho de esto en cuestiones de lecturas de cartas, tarot y esas cosas en los alrededores. Yo creo que de alguna manera el demonio se aprovecha de esto, ¿no? Trata de desvirtuar las cosas hermosas que tiene nuestra fe para jalar agua para su molino, como se dice, ¿no? Pero por eso es tan importante que la iglesia actúe como lo que es, también como madre y maestra, y sepa guiarnos a una sana devoción, ¿no? Que al final es lo que todos queremos vivir, una verdadera fe al Señor a través de las devociones particulares que podamos tener. En nuestro caso, el Señor de los Milagros y probablemente en otros países con alguna otra devoción. Claro. ¿Y qué ves de los jóvenes? ¿Ves bastantes jóvenes involucrados en la iglesia o ves que se están interesando cada vez menos en la religión? Yo lo que veo, o sea, a ver, es algo que he visto mucho ahora en mi diócesis, pero curiosamente a través de miembros católicos he llevado al conocimiento que es algo que ocurre en muchas diócesis del mundo. Es que la gran mayoría de nuestras parroquias, o sea, en la gran mayoría de nuestras parroquias hay muchos niños
un poquito menos de jóvenes, un poquito menos de adultos, y pareciera como si a medida que pasaran los años la gente se fuera alejando poco a poco de la fe, y ya regresan cuando son muy, muy mayores, ¿no? Yo creo que probablemente no estamos sabiendo mostrar la verdadera riqueza de la fe a las personas. Y por eso muchas veces los jóvenes, ante el primer viento fuerte de, qué sé yo, de alguna crítica a la fe que puedan recibir en sus estudios, en su trabajo, en sus universidades, pues terminan un poco perdiendo el camino, ¿no? Tal vez estas cosas no ocurrirían si cuando los tenemos todavía en nuestra catequesis, a los lugares donde sí o sí los vamos a tener, tal vez aprovecháramos en darles un poco de alimento más sólido para su fe, ¿no? A mí me ocurrió, yo pasé por primera comunión y por confirmación y no recuerdo que me hayan enseñado algo muy, muy concreto, ¿no? Pero ahí recuerdo que bailé el granito de mostaza, por ahí recuerdo que me enseñaron la canción del padre Abraham, pero no sé ni cómo comulgué, porque conciencia del don de la Santa Eucaristía no recuerdo que haya tenido en aquella época, ¿no? Y no creo que yo sea un caso aislado, probablemente a muchos adolescentes les haya pasado lo mismo, o les esté pasando lo mismo, ¿no? Entonces sí creo que es necesario hacer hincapié en temas apologéticos, ¿no? Los jóvenes están ávidos de conocimiento porque dentro de sí, Dios nos crea con esa necesidad de buscarlo a Él, de volver a Él, de conocerlo a Él, ¿no? Entonces, darles herramientas, darles información acerca de lo increíblemente valiosa que es la Santa Misa, la Santa Eucaristía, nuestra Madre María, el misterio de la Iglesia, pues si los jóvenes tuvieran más conciencia de eso, pues probablemente no se terminarían yendo a otras religiones o peor aún, renegando de su fe. Totalmente de acuerdo. Es tan increíble, tan impactante el simple hecho no sé, de la Eucaristía, de lo que significa, ¿no? Y es muy triste que yo no siento que cuando hice la primera comunión tuve ese impacto, ¿no? De saber verdaderamente lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso sí es algo que se debe mejorar. Así que esa es una de las cosas que mejorarías de la iglesia, la formación, dirías tú. Sí, sí, ¿Qué sí, otra sí. cosa más? ¿Qué otra cosa se te ocurre así, mejorar a la iglesia? Bueno, yo creo que también deberíamos tomar algo de lo que menciona el Papa Francisco, ¿no? De ir a las periferias, no tener miedo de ir a las periferias. Hay muchos sectores dentro de la iglesia a los cuales no estamos sabiendo llegar. Y creo yo que muchas veces nuestra forma de llegar es muy, muy aguada o por un camino equivocado. O sea, se me viene ahorita, por ejemplo, a la mente el caso de un amigo que tengo en Lima, su nombre es Gerson González. Él es católico, es homosexual, o sea, él reconoce que tiene una atracción a personas de su mismo sexo, pero ha decidido vivir su fe de acuerdo a lo que la iglesia enseña en el catecismo, en su magisterio, ¿no? Y de hecho tiene un muy bonito apostolado con su testimonio de fe y de cómo él promueve la castidad y de cómo él promueve que una persona, aun sintiendo esa atracción homosexual, puede llegar a ser santo, ¿no? Entonces, ese acercamiento a las personas homosexuales en la iglesia no se ha dado mucho. Y uno ve los intentos que hay en ciertos países en los que se quieren bendecir parejas homosexuales y cosas por el estilo, y uno dice, no creo que ese sea el camino que a Dios le agrade, ¿no? El camino es el de que la iglesia siempre ha enseñado, pero llevándolo a lo concreto, ¿no? Ese, por ejemplo, con el caso de las personas con atracción homosexual, podríamos aplicar probablemente el mismo criterio para muchas otras realidades, para muchas otras periferias, como menciona el Papa, eh, a las cuales no deberíamos tener miedo de llegar si es que nos dejamos verdaderamente iluminar por el Evangelio, por el magisterio de la Iglesia, por todo este gran peso de 2000 años de sabiduría que nos han dado tantos santos que
que sería un poco tonto desaprovechar, ¿no? Claro, y otra cosa, ahora que mencionas esto de los lugares que todavía no se ha llegado, Ujú, este tema de la selva peruana, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces con el tema de la Amazonía y todo ese tipo de cosas fue un poco como, creo que no fue, bueno, no es por criticar para nada, ¿no? Yo no quiero criticar, es más, oro mucho por el Papa y todo, pero creo que quizás ellos, basado en la experiencia, ¿no? Que veo como que están como con una tendencia a ser evangelizados por protestantes pentecostales, incluso, que son muy como cuadriculados en su enseñanza y ellos al pan pan y te lo dicen y ellos se convierten. O sea que en realidad ujú, no es que hay que maquillar nada, sino simplemente ujú, llegar a ellos, hablar con la verdad y con, claro, con caridad, con amor y sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo ujú. en eso. Otra cosa más que mejorarías en la iglesia. Antes de pasar a eso, tomando un Sí, poco el punto que mencionabas de la Amazonía, sí, el sí. propio el Papa Francisco ha mencionado muchas veces un caso que le comentó un sacerdote de la selva que él conoció. Ujú. Y este sacerdote le contaba al Papa que muchos protestantes llegan a la selva, evangelizan, predican conversión, predican el abandonar el pecado y todo esto. Sí. Y muchas personas de la selva se convierten y terminan congregándose en esas iglesias. Pero este sacerdote le contaba al Papa que hablando él con una de estas personas que se había convertido al protestantismo, esta persona le mostró que en su casa, en una habitación, muy escondidita, todavía tenía una imagen de la Virgen María a la cual seguía venerando, siendo protestante. ¡Wow! ¡Qué Y eso es locura! interesante, y por eso a mí cuando me dicen, oye, mi esposa es arquitecta, y por ese tema de la arquitectura a veces yo veo cómo diseñan las nuevas iglesias, ¿no? Que ahora las quieren hacer sin imágenes porque, para que no se ofendan. este, y tenemos esa riqueza, o sea, ¿a cuántas personas ganaríamos para Cristo, no para nosotros, porque no queremos ser proselitistas, sino para Cristo? Si les lleváramos la devoción del Santo Rosario, también les hablemos de la conversión, de todas estas cosas, pero tenemos ese peso de la fe que la gente no quiere abandonar, por mucho que se vayan a las iglesias protestantes. Hay algo siempre que los jala hacia la iglesia católica, como el caso Siempre. de esta persona que te mencionaba. Entonces, no renunciar a nuestra identidad como católicos. Ir a las periferias sí, pero sin renunciar a nada de lo que somos, ni a nuestras imágenes, ni a nuestra doctrina. Nada, Más no bien tenemos más. explicarlas, ¿no? Explicarlas, más bien, ¿no? O Sí, sea, sí, esos sí. no son dioses, son simplemente una Ujú, representación y hacer, yo creo que la apologética es demasiado importante. O sea, por la apologética yo me convertí y creo que hay mucha ujú, gente, igual que yo, convirtiéndose por la apologética, ¿no? Por esta labor que tanta gente hace, como Fran Morera, como Fernando ujú. Casanova, etcétera, ¿no? Está, yo creo que está comprobado científicamente ya, que sí, que es importante. Y cuéntame sobre memes católicos. ¿Cómo es que te vienen esas ideas para poder, a ver, para poder hacer el tipo de contenido que tú haces, que es centralizado más en la evangelización, más que en, lógicamente, hacer reír? O sea, tu propósito es la evangelización. Para poder lograr eso, tienes que tener una vida espiritual bastante, pues, o sea, sentirla verdaderamente. Tienes, ¿cómo es como tu vida cotidiana, así como de oración y ese tipo de, sí, Mira, en principio debo decir que memes católicos surge prácticamente a pesar de mí, diría yo. No sí, por mí, sino a pesar de mí. sí. Eh, en un principio necesitaba yo un espacio donde compartir algunas imágenes con... Al principio era más apologético, ahora no tanto, pero al principio mi contenido era más apologético y quería compartirlo con unos pocos amigos, ¿no? Bueno, las redes sociales son así, compartes algo con unos amigos, ellos lo comparten con otros, se va haciendo una bola de nieve y la página, luego de 10 años ya creo, ya dejé de contar, pero iba por el millón de seguidores. Um, entonces, surge así memes católicos, ¿no? Yo no busqué que creciera, pero lo que trato siempre en todo mi contenido es que sea
fiel al magisterio de la iglesia. Eso es como que mi parámetro. De ahí no quiero salirme, ¿no? Gracias a Dios ahora tengo algunas personas que me ayudan, que me acompañan para crear más contenido, ¿no? Desde hace 3 años y pocos meses soy padre, entonces tengo cada vez menos tiempo para crear contenido, pero gracias a estas personas que me ayudan, pues la página sigue a flote, ¿no? Y gracias a Dios, pues son personas de distintas espiritualidades, ¿no? Hay del camino neocatecumenal, hay carismáticos, hay simplemente diocesanos, y entre todos, pues creo que me ayudan a que el contenido sea más rico y más, de más ayuda para un mayor espectro de personas dentro del ámbito Más católico. diversificado, ¿no? Más diversificado, exacto. Entonces, sí, eso es lo importante, estar dentro de los lineamientos del magisterio de la iglesia, ¿no? Claro. Una página de humor, sí, siempre está la tentación de probablemente dar su opinión personal de ciertas cosas que probablemente son cosas opinables, ¿no? Se me viene a la mente. Yo, por ejemplo, soy de la idea de que la comunión se debe recibir únicamente de rodillas y en la boca. Es mi opinión personal, ¿no? Y creo que muchos católicos comparten esa opinión, pero lo cierto es que la iglesia hoy por hoy permite la comunión en la boca, en la mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no, a pesar de no estar de acuerdo con la comunión en la mano, pues no voy a iniciar una cruzada en contra de eso porque la iglesia lo permite, ¿no? Entonces, están esas cosas, tratar de ser fieles al magisterio de la iglesia y no salirme de eso. Yo tengo entendido que la página creció rápidamente, que en 9 meses alcanzaste como más de 100,000 seguidores. ¿Te imaginaste eso? No, o sea, a ver, eso fue hace 10 años, claro. Hace 10 años comienzo la página con un y crece bastante rápido. Gracias a Dios, probablemente porque no sé por qué a nadie se le ocurrió antes hacer una página de memes católicos. Y creció también porque en aquella época las páginas de memes eran páginas para burlarse de cierto contenido. Qué sé yo, por ejemplo, memes políticos eran para burlarse de la política. Memes, qué sé yo, sobre autos, para hacer bromas sobre los autos, ¿no? Y probablemente cuando las personas vieron memes católicos pensaban que yo iba a hacer una página para burlarme de la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, al principio recibía mensajes de gente insultándome, ¿no? Oye, yo me metí aquí para reírme de la iglesia y tú me vienes acá a predicar, cosas por el estilo. Entonces, en ese contexto es en el que crece la página súper rápido, la cantidad de haters que había en un principio hizo que me denunciaran masivamente y me tumbara la página y la tuviera que comenzar de nuevo desde cero. Wow. Entonces, sí, fue bastante interesante. De hecho, fue más o menos, claro, fue un 14 de diciembre del 2012 que Facebook me cierra la página por acumulación de denuncias. Me acuerdo bien porque el 14 de diciembre es mi cumpleaños. Bonito regalo me dio Facebook. Terrible. Y, de hecho, ahí dije ya, no más. No vuelvo a abrir memes católicos porque si voy a hacer esto para que me vuelvan a tumbar, para recibir insultos, que esto, que lo otro, no vale la pena. Fue mi pensamiento en un principio. Pero a los pocos meses, pues, renuncia Benedicto XVI, entra el Papa Francisco y con y el Papa Francisco desde un principio con este mensaje de, oye, hay que ir a las periferias, hay que salir de nuestra comodidad, prefiero una iglesia accidentada que enferma y encerrada, ¿no? Entonces digo, bueno, ya está, que me caiga lo que me tenga que caer, pues vamos a abrir la página de nuevo y vamos a comenzarla desde cero. Y desde ahí la tengo hasta ahora. Wow. Uh-huh. Qué bueno. ¿Y tú sirves en algún ministerio, tu parroquia? ¿Tienes algún tipo de... ¿Sirves en tu parroquia de alguna manera? En un principio, ya hace bastantes años, participaba del coro de mi parroquia. Bueno, el coro se disolvió, luego cuando me casé me tuve que mudar e intenté participar en el coro de otra parroquia, pero bueno, me tuve que volver a mudar y
Y de hecho, me estoy mudando bastante seguido, por eso no puedo perseverar Oh, en una sola parroquia. sí, Pero gracias a Dios sí persevero en una comunidad de católicos. La comunidad se llama Gardendal. No es muy conocida, es una comunidad muy pequeñita, donde tratamos de hacer bastante hincapié en el papel del laico dentro de la iglesia, de vivir una espiritualidad seglar, no tanto clericalizada, ¿no? Sino más de cotidianidad se trata esto. Y gracias a Dios tengo muy buenos amigos de ahí y ahí estamos perseverando con mi familia y otras familias más. qué bonito. Yo me pregunto, ¿alguna vez tú has creado contenido inspirado en una persona específica? Has dicho, quiero que esta persona vea esto que estoy haciendo. ¿Te ha pasado alguna vez? Eh, Se me viene a la mente probablemente Fernando Casanova. Y Fernando Casanova es una persona a la que yo admiro mucho porque Sí. de algún modo me, me identifico con muchos pasajes de su conversión, ¿no? Uh, y de hecho, algunas veces he hecho memes comparando la postura protestante con la postura de Fernando Casanova, poniendo la imagen de Fernando Casanova a ver si él lo ve, y ha ocurrido un par de veces que lo ha terminado compartiendo en sus páginas y es como que, sabe que existe mi página. Me pasó lo mismo ayer. Ayer le dio like a algo que puse yo. ¡Ah! Es Yeah. más, le mandé a mi, le Claro, mandé, claro. le mandé un screenshot a mi esposa. Le dije, mira, mira. Emocionadísima. Sí, sí, sí. Este, qué bonito, sí. Yo me pregunto, cuando hiciste medios católicos, ¿recibiste críticas como de familia, de, no sé, de personas que te atacaban o te sentías como que te estaban haciendo de lado por esta labor que estabas haciendo? ¿O sentiste que no, que todo bien? Ya, en un principio ocurrió lo siguiente, estaban las críticas que ya te he mencionado de gente que esperaba que sea un contenido anticatólico y era todo lo contrario, pero algo que sí he notado de forma constante es crítica de algunos católicos que piensan que no se deberían hacer memes con temática católica porque de alguna manera consideran que es banalizar la fe, ¿no? O es una especie de, ¿cómo se llama esto? Como De que no se juega. profanación, Ujú. sí, profanar la fe o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, siempre que me dicen eso trato de mostrarles mi contenido, ¿no? Que vean que no hay nada que se que se preste para tomar a burla de las cuestiones fundamentales de nuestra fe, ¿no? De las cuestiones cotidianas sí, nos podemos reír porque nos ocurren cosas graciosas en la iglesia y es bueno mencionarlas de vez en cuando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te comenté que tengo varios editores ahora en la página. Ellos Sí, saben que por regla general no podemos hacer memes con la imagen ni de Jesús, ni de la Virgen María, ni de ningún santo. Con ellos no. Para mí son muy sagradas y no quisiera que se interpretara que se pueda banalizar la fe con eso, ¿no? Es como claro. una regla que tengo, eso sí. Pero por lo demás, las personas dentro de la iglesia que puedan pensar que no me tomo realmente en serio la fe por hacer una página de memes católicos, pues basta con que vean el contenido de mi página y se den cuenta por ellos mismos. Ujú. Yo me ha pasado eso, me pasó algo parecido. Puse una vez una imagen del Papa Francisco riéndose, así como, Uh y puse cuando dicen que la Iglesia Católica está en contra de la ciencia, ¿no? Como -huh. que me río, ¿no? Uh Y -huh. fue terrible, o sea, de verdad que a la gente no le gustó, no le gustó eso, pero yo creo que tiene un mensaje importante, ¿no? Y que hay que saber entender eso, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir a través de esa imagen? No es que te quieras burlar Uh -huh. del Papa, ni mucho menos, ¿no? Cuéntame sobre tu esposa, Jonathan. ¿Cómo la conociste? ¿Oraste por ella? ¿Cómo fue que surgió el amor entre ustedes? De hecho, sí, o sea, es curioso. De hecho, lo he contado muy pocas veces con tanto detalle, pero a ver, ¿cuántos años habré tenido yo? 21 años en aquella época, 20 años, no me acuerdo. Eh, por una cuestión X que pasó en mi vida, yo le termino orando al Señor y le pido que en algún momento me conceda una pareja, que vaya a ser mi esposa, que básicamente lo amara mucho a él, que sea muy consecuente con su fe.
Y fue una oración muy fuerte y la recuerdo muy bien, fue un 13 de marzo, me acuerdo hasta la fecha. No recuerdo el año, pero sí me acuerdo que fue un 13 de marzo. Y curiosamente, termino la oración y cuando ya estoy un poco más como que calmado, ya un poco pasando el momento, se me ocurre decirle al Señor, Señor, un pequeño capricho, que cante bonito. Nada más, es como que lo dejé ahí, ¿no? Un pequeño capricho, que cante bonito. Y curiosamente, a los pocos meses conozco a Ariane, ahora mi esposa. Tiene una voz preciosa, canta muy bonito. Cuando la conocí era una persona que amaba mucho al Señor, ama mucho al Señor hasta ahora, ¿no? Una persona muy, muy, muy consecuente con su fe, pero era evangélica pentecostal. Y es como que dije, Señor, creo que para el próximo voy a ser más específico. O sea, sí, no te creo. Cumple con todos los requisitos que te he dicho, pero es evangélica pentecostal. Y yo estoy pasando por una etapa de mi vida en la que me estoy alejando de la doctrina pentecostal para hacerme católico, para ser más consecuente con mi fe. Y me das estas circunstancias, ¿no? Para mí fue muy, muy gracioso. Y bueno, las cosas se dieron. Comenzamos nuestra relación de enamorados y desde el primer día hicimos un acuerdo. Nos dijimos, oye, mira, yo soy católico, estoy convencido de mi fe, tú eres evangélica, estás convencida de tu fe. Hagamos un trato. Estudiemos juntos la fe cristiana durante un año. Si durante este primer año no llegamos a un acuerdo, no nos ponemos de acuerdo en cuál es la fe correcta, si la tuya, la mía o la de ninguno de los dos por último, entonces no vale la pena seguir, porque para mí el tema de la fe es fundamental y sé que para ti también el tema de la fe es fundamental. Y yo sé que a pesar de que la Iglesia Católica permite, por ejemplo, los matrimonios mixtos, sé que un escenario así para mí sería muy, muy poco manejable, ¿no? Entonces nos decidimos estudiar juntos la fe durante todo ese año, sin el afán de querer convencer al otro, sino simplemente el de... Honestamente, encontrar la verdad. Exacto, encontrar la verdad, ¿no? Durante ese año, le mostré muchos aspectos de mi fe, le presenté a algunos amigos sacerdotes, yo conocí a sus pastores, intercambió ella conversaciones, pequeños debates con sacerdotes, yo con pastores evangélicos, y a los 10 meses probablemente, ella ya daba signos de que intelectualmente se estaba sintiendo convencida por la fe católica, o sea, lo estaba comprendiendo de forma intelectual, pero como que faltaba algo. O sea, yo creo que hasta intelectualmente comprendía el tema de la Eucaristía probablemente, pero como que algo faltaba, ¿no? Y gracias a Dios un amigo sacerdote me regaló el libro Roma Dulce Hogar de Scott Hahn. Buenísimo. Que es un librazo. Creo que todo católico debería leerlo. Sí. Se lo presto a Ariane, lo lee y a las semanas me dice, oye, me leí este libro y básicamente ha encontrado ahí lo que le faltaba para dar ese paso, ¿no? Y a los 11 meses me dice que va a dar el paso para convertirse al catolicismo y ya justo un mes antes de que se cumpliera el trato al que habíamos llegado en un principio. Entonces, ¡qué increíble, por Dios! Sí. ¿Qué? Un testimonio bien, bien bonito el que le ocurrió a ella. Y bueno, yo feliz sacando un pie por todos lados, ¿no? Claro, me imagino. Sí. ¡Qué maravilla! Y entonces, eso fue cuando tenías... ¿Cuándo se casaron? ¿Se casaron luego de...? Fuimos enamorados... Bueno, aquí dicen, no sé cómo lo dicen por allá, aquí decimos enamorados. Sí, enamorados, novios, ¿no? creo que enamorados es más peruano, como para nosotros sí. Es como novios, pero sí, novios, claro. Creo que Latinoamérica le dice novios, sí. Ajá. Claro, para decirlo en español internacional, fuimos novios durante 5 años,
prometidos durante 2 años, 7 años de relación y finalmente nos casamos hace 4 años. Ay, qué 4 lindo. años, sí. 4 años y 2, 3 meses. No me puedo equivocar en la fecha porque si no, hoy día duermo en el sillón. Sí. En julio cumplimos 4 años. Ay, qué lindo. Felicidades. Sí, Qué maravilla. Y cuéntame cómo es tu niña. Sé que es mujercita, ¿verdad? ¿Cómo se llama? sí, sí, Emilia se llama. Oh, yo tengo un Sí, niño muy que se linda. llama Emilio. Qué chévere. Sí, muy, muy, muy linda. No nos deja dormir desde hace 3 años. Te Pero nada, entiendo perfectamente. la experiencia de la paternidad a uno le termina mostrando incluso aspectos de la fe que no conocía, ¿no? El hecho Entiendes de más al Señor, sí, al sí, exacto. 100. Es Claro, entender la increíble. paciencia que Él nos tiene cuando uno quiere. No, es increíble. ¿Y cómo es su personalidad? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta la música? Sí, sí, le gusta la música, le gusta ahí algunos dibujitos. Ahí poco a poco le estamos enseñando a rezar sus primeras oraciones. Al menos no las ha memorizado todavía, tiene 3 añitos, está muy chiquita. Sí. Pero sí, sí nos sigue a la hora de rezar en el almuerzo, ¿no? A la hora de comer y estas cositas. Hace poco le compré su primera Biblia, no la tengo aquí en la mano. Me costó Oh. encontrar una Biblia católica ilustrada. Qué difícil. Sí, Sí, yo también, y encontré una que de verdad maravillada estoy. Todas las noches se las leo a los niños porque está buenísima. sí. Pero sí, eso Y, ayuda y, mucho. y también hay un reto ahí, el enseñarle la diferencia entre, oye, mira, este libro de aquí son cuentos. Este Ujú, libro de aquí no son cuentos, son historias de la Biblia. Hay una gran sí. diferencia, no son cuentos, ¿no? Pero sí, lo bueno es que entiendes, ¿no? Ya a veces viene y pide, papi, historias de la Biblia, ¿no? Ya sabe diferenciar entre historias de la Biblia y cuentos. Ay, qué linda. Los niños son tan lindos. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, por tu tiempo, por haberte tomado el tiempo de conversar con nosotros y quiero exprimirte un poquito más. ¿Qué le dirías a los jóvenes que no tienen fe y cuáles podrías decir que son tus razones para creer? Mis razones para creer. Mira, en este punto de mi vida es una cuestión de fe. Yo ya pasé por el tema de que todo pase por lo racional. Y, y si hoy alguien me pide un argumento racional para creer en Dios, probablemente los derive a los libros de probablemente alguien con más conocimiento que yo, ¿no? Pero lo que sí les diría es que no tengan miedo de hacerse preguntas, de buscar una verdad, porque tiene que haber una verdad. No hay un punto medio. O Dios existe o Dios no existe. Y si Dios existe, o se relaciona con los hombres o no se relaciona con los hombres, ¿no? Y si se relaciona con los hombres, a través de qué medios, ¿no? Nosotros estamos convencidos que Dios estableció un pacto a través del pueblo judío y luego un segundo, último pacto a través del sacrificio de Cristo en la cruz, con su muerte y su resurrección. Y que ese pacto se extiende a toda la humanidad a través de la Iglesia Católica. Esa es la verdad que hemos recibido. Cualquier persona que busca honestamente la verdad, y esa es la clave, honestamente la verdad, va a encontrar a Jesús a través de la Iglesia Católica. De eso no me cabe duda. Pero sí tiene que haber necesariamente una búsqueda honesta, ¿no? Creo que todos nos hemos encontrado alguna vez con personas que vienen y te preguntan sobre cuestiones de fe y uno tiene que tener cierta sabiduría para diferenciar cuándo es una pregunta honesta porque verdaderamente está buscando algo o cuando es solamente un buscapleitos, alguien que quiere simplemente buscar discusiones sin sentido, ¿no? El Señor no nos pide que participemos de vanas discusiones, sino que demos razones de nuestra fe. Y eso es lo que debemos hacer. Y no debemos tener miedo de formarnos para dar esas razones a los que están alejados de la iglesia, ¿no? Muchas veces ocurre con los jóvenes dentro de la iglesia que estos temas les dan miedo, ¿no? Parece que Sí, como si piensan que es pertenecieran a la iglesia contradictorio. y no, pero no se lo creyeran verdaderamente, ¿no? Y actualmente, en el contexto histórico que nos ha tocado, que nos está tocando vivir a todos,
tenemos que saber para qué cosas específicamente tenemos que dar respuestas, ¿no? Hoy el tema de la ideología de género nos está atacando durísimo a la iglesia, ¿no? Y yo creo que es uno de los temas más importantes eh, a los cuales deberíamos atender y saber dar respuesta. Mira, tú eres madre, yo soy padre, y sabemos que estos temas probablemente sean un tema de aquí a algunos años cuando nuestros hijos sean adolescentes. Y tenemos que tener respuestas muy concretas, muy convincentes, porque el mundo allá afuera no tiene piedad. Día a día los está bombardeando con ideologías, con ideas falsas de lo que es la sexualidad, de lo que es la cómo se autoperciben las personas, y ahora que si eres hombre puedes ser mujer si te da la gana y estas cosas. Hay que saber dar razones de fe también para este tipo de cosas, ¿no? Hay que saber leer qué es lo que nos toca en cada etapa de nuestra vida. Yo estoy convencido que ese es un tema que a mí me toca profundizar de cara a lo que se viene en mi futuro como padre. Pero sé que otros jóvenes con otras realidades en su propio contexto probablemente les toque profundizar más en el tema de la existencia de Dios, probablemente a los jóvenes que estén cursando las universidades, ¿no? Y cosas así por el estilo. Sí, porque yo veo también que es muy sencillo ahora pues derribar toda la educación, una educación cristiana, ¿no? Van a la universidad, les hablan un par de cosas, un par de profesores y ya, y simplemente dejan de creer. Como que no hay, piensan, bueno, sí, pobrecitos mis papás, quizás necesitaban creer en algo, bueno, me criaron así, pero... Y también me escriben muchos padres y me preguntan, ¿qué hago con los chicos para, aprovecho que estás aquí, porque me escriben mucho, de verdad, y eso me da como mucho dolor, como no saber, a ver, mis niños son muy chiquitos todavía, o sea, tienen de entre 8 y va a cumplir 2 años el menor. Entonces, como que todavía, pero lo que yo noto es la manera en cómo piensan ahora, ¿no? Ahora es ¿por qué todo? O sea, yo, mi niña de 6 años, pero que tiene 5, va a cumplir 6, y me dice, pero ¿por qué? ¿Quién hizo a Dios? Y, o sea, y me hace preguntas que me dejan loca. Yo digo, o sea, si María es la madre, o sea, si Dios es Dios, ¿por qué María es la madre de Dios? Y ese tipo de cosas. Y es como que lo piensa mucho, como está la ciencia avanzada y bueno, y cómo les abren la mente en los colegios, lo cual es muy bueno, porque es muy bueno que uno tenga hambre de aprender, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener también respuestas más concretas, más, sí, basada mucho en el sentido común también y en la ciencia, y yo creo que somos seres integrales que necesitamos de todo un poco para poder, pues, dar una respuesta que tenga sentido. Entonces, sí, yo creo que hay que formarnos todos como padres y sí, definitivamente trabajar para el reino de Dios es lo que nos queda. Bueno, lo podemos ver como un reto o también como una oportunidad. O sea, yo, ahora si viene, mis familiares protestantes vienen y me hacen preguntas sobre apologética, algo les puedo responder, pero cuando era un adolescente no tenía nada. Y viendo las cosas en retrospectivas, pues, wow, cómo me hubiese gustado que mis padres me hubiesen dado una mejor formación cristiana cuando era pequeño, ¿no? Probablemente Claro. en ese tiempo hubiese dado una mejor respuesta a mis familiares protestantes, probablemente hubiese tenido una vida más consecuente con mi fe desde más temprana edad, probablemente hubiese podido hablarle de Dios a mis amigos del colegio, en su mismo lenguaje, ¿no? Y no haber cometido muchos errores también, porque a veces como que Sí. se te vienen las ideologías del mundo, pues, o sea, yo siento que, no sé, creía en Dios y sí, definitivamente, pero estaba como contaminada, ¿no? Con muchos pensamientos, no sé, anticonceptivos y ese tipo de cosas, y yo, pues, también uno se va por ahí, como se va por corrientes, ¿no? Por lo que uno escucha y porque parece más cool también, porque cuando estás chico, imagínate, o sea, no, quiero ser el bacán, o sea, al final es parte de... Pero sí, Jonathan, te agradezco de todo corazón por tu No, tiempo, gracias a ti ha por la sido invitación. lindo hablar contigo, lindísimo, abrazos a tu familia, bendiciones y Gracias. éxitos totales. Igualmente éxito para tu proyecto, Razón de Fe, Muchas que sé que gracias. está muy interesante. He estado viendo ya las entrevistas que has estado haciendo y la verdad
qué valioso que más personas se animen a dar este paso de entrar a las redes sociales. Es una gran necesidad, ¿no? Una de las últimas cosas que decía Benedicto XVI, precisamente sobre las redes sociales, es que hay que verlas como una ágora, como una especie de anfitrión, anfitrión no, anfiteatro, donde, en el cual podemos verdaderamente llegar a muchísimas más personas que lo que podían hacer las generaciones anteriores. Antes, para tener un espacio, pues tenías que ser un personaje en la televisión, o sea, o un personaje en la radio, o alguien famoso. Ahora abres una página de Facebook o de Instagram o de TikTok, lo que quieras, y ya tienes un grupo de personas que te pueden escuchar, a las que puedes mostrarle un poquito más de la fe a través de tu propia experiencia, ¿no? Y eso, que gracias a Dios a que más jóvenes están animando a esto, ¿no? Y ojalá. Exacto, yo los animo a todo el mundo, necesitamos más contenido católico, más y más, de verdad que el hambre no cesa, de verdad que hace falta más gente que se dedique a esto. Yo les envío un fuerte abrazo a todas las personas que están mandando saludos, están diciendo qué bonita historia, felicidades, y a toda la gente que siempre comenta y nos manda tanto cariño, de verdad, mil gracias, bendiciones, abrazos en Cristo y María a todos. Abrazotes para ti, Jonathan, y para tu linda familia. Lindísimo hablar contigo. Gracias. Abrazos. Nos vemos. Bye.